lucidez de nuestro querido Carlos Pañi, que hoy Ha decidió regresado. titular decí el título de la columna de Pañi. No, decilo vos que te gusta más. El ministro sin presidente. ¿Por qué? Guzmán. A ver. En el poema El Cid Campeador aparece, bueno, el Cid, que era un gran caballero, de quien decían, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Bueno, no sé si Guzmán es un gran ministro, pero uno podría decir, qué buen ministro si tuviera un gran presidente. ¿Por qué? El problema central de la economía argentina, lo hablamos hace minutos con Marcelo Bonelli, cuando hizo su exposición de lo que está pasando, es el aumento de los precios, la inflación. Tenemos otro problema ligado a la inflación que está conectado, no directamente, no de forma tan visible, la disparada del dólar. Son dos temas que a todos los gobiernos los aterran, los paralizan. ¿Qué hay detrás de estos problemas? Un factor principal es que el Estado gasta mucho y no puede financiar lo que gasta. A veces se endeuda, es lo que critica el kirchnerismo. A veces emite, es lo que se le critica al kirchnerismo. Emite mucho dinero, el dinero empieza a valer cada vez menos, suben los precios. Este es un tema central de Guzmán, es una patología central de la economía argentina y es el tema para que él discuta con el Fondo Monetario Internacional. Para eso hizo un programa que consiste en gastar menos desde el sector público. ¿En qué gasta el sector público? En muchas cosas. Pero mucho gasto está concentrado en una: el subsidio a la energía, al gas y a la luz. Si se reduce ese subsidio, que quiere decir algo muy desagradable que ningún gobierno quiere hacer, subir las tarifas, bueno, el Estado gastaría menos, habría menos emisión, habría menos inflación. Y la gente iría menos hacia el dólar huyendo del peso. Este es el tema. Hace 2 semanas, Cristina Kirchner le pidió a Alberto Fernández una reunión en Olivos. En la mesa de Olivos se sentó Alberto Fernández, se sentó Guzmán, se sentó Guado de Pedro. Del otro lado de la mesa, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y alguien que no solía participar de estas reuniones, que viene de otro ámbito, que viene de otra órbita, Axel Kicillof, que es el cerebro económico de Cristina, el que pone en un pentagrama lo que ella tararea en materia económica. Clarísima, Cristina, como siempre, le dijo, mirá, dirigiéndose a Guzmán, punto 1, tarifas ni sueñes aumentarlas. Estamos en un año electoral. Aumentamos las tarifas, perdemos las elecciones. Punto 2, esto de que el dólar va acompañando la inflación y no se atrasa, es decir, la devaluación del dólar oficial la frenás, pisás el dólar, que se atrase. Tercero, si tenés dificultades con el fondo, está mal enfocada la discusión, porque lo que tenés que pedirle al fondo es un arrepentimiento por lo que hizo con la Argentina durante el gobierno de Macri. Guzmán quiso explicar y empezó a explicar que ese enfoque, con la delicadeza con que se suele expresar Guzmán, no es el más adecuado, porque bueno, si uno atrasa mucho las tarifas y atrasa mucho el dólar, ¿qué sucede después? Se disparan de manera incontrolable, sobre todo el dólar. Y las tarifas, bueno, hoy puedo no aumentar el 40% que tenía pensado, pero el año que viene, ¿qué tengo que hacer? Aumentar 90%. Va a haber una especie de rodrigazo, de descontrol. Alberto Fernández miraba el cuaderno y tomaba notas con una virome. El desenlace de todo esto tiene 2 caras. Uno, un viaje de Guzmán a Calafate para tratar de convencerla a Cristina. 2, el mensaje del presidente diciendo voy a iniciar una querella por el acuerdo con el fondo, contra los argentinos que acordaron y también contra el fondo. El centro del programa de Guzmán quiere acordar con el fondo y carece de respaldo político. ¿Cuál es la función de un presidente frente a un ministro de Economía? Muy sencilla, una vez que se decidió el programa, crearle las condiciones políticas para que el ministro lo pueda ejecutar. Esto es lo que hoy le falta a Guzmán, un ministro huérfano de presidente. Obviamente,
se respondió la pregunta que se hacían los técnicos del fondo cuando empezaron a venir a la Argentina. ¿Quién manda? Cristina. Carlos, te hago una muy cortita que nos vamos a la tanda, pero cuando vos hablas y describís esto, la pregunta ¿es posible, lo ves posible acordar algo con el fondo en el medio de semejante contradicción? Ahora viene la fantasía. El fondo está por hacer un aumento de capital, que significa distribuir la moneda del fondo entre distintos países. Se llaman derechos especiales de giro. La fantasía del gobierno es, en vez de hacer un acuerdo con el fondo, pagarle con la plata que el mismo fondo nos va a dar en ese aumento de capital. La pregunta tuya es muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque como cualquier acreedor que tiene un deudor con mucha deuda, el problema es del acreedor. Exacto. Entonces tampoco el fondo puede decir, me desentiendo de la Argentina. Les doy un solo detalle. En el hemisferio occidental, en Américas, en las Américas, hay un director del fondo que es el que acordó con la Argentina, se llama Alejandro Werner. Hizo una presentación hace poco en New York sobre América Latina. Vos ves los cuadros, están todos los países menos la Argentina. El fondo prefiere ni hablar de la Argentina y prefiere ni hacerse la pregunta que vos te estás haciendo. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Pensaba en esta escena que describías. Guzmán, Alberto Fernández tomando nota, Kicillof apuntalando a Cristina, Cristina explicando cuál era su mirada y lo que ella quería que hiciera Guzmán. Cuando Guzmán le dice, ese no es el camino, ¿qué le responde? Lo trató como a Parrilli. Le dijo... Y le reprochó a Fernández, ¿cómo es que permitís que el ministro me desafíe políticamente en lo que es mi planteo? Fuerte. Bueno, manda a Cristina. No puedo evitar la repregunta. ¿Lo trató como a Parrilli en la famosa escucha de Cristina con Parrilli? No voy a Sin decir detalle. La palabra es No voy a con P, decir la palabra. con P de Parrilli. Estuvo cerca de la P de Parrilli. Es información. Todo es información. Todo es información. ¿Eh? Gracias, Carlos. Gracias. Espectacular A ustedes, tenerte de a nuevo. ustedes.